¿Alguna vez te has sentido distante de Dios? ¿Como si el fuego que antes ardía en tu corazón comenzara a apagarse? Hoy quiero hablarte sobre cómo puedes mantener ese fuego espiritual vivo, ese fuego que te llena de pasión, propósito y cercanía con Dios. La palabra de Dios nos llama a vivir con fervor espiritual. En Romanos capítulo 12, versículo 11 dice: Nunca dejen de ser diligentes, antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Este versículo nos enseña que el fervor espiritual no es algo que sucede por casualidad, sino que requiere compromiso y disciplina. En este video aprenderás pasos prácticos basados en las Escrituras para permanecer en el fuego de Dios, viviendo una vida llena del Espíritu Santo y cumpliendo su propósito en tu vida. Si buscas renovar tu relación con Dios y avivar la pasión por Él, quédate hasta el final. Dios quiere que ardas con su fuego, y hoy es el día para encenderlo nuevamente en tu vida. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal y dar me gusta a este video. Así, ayudas a llevar este mensaje a más personas, bendiciendo vidas con la palabra de Dios. Muchas gracias. Mantenerse en el fuego de Dios comienza con algo fundamental: una relación íntima con Él. La cercanía con Dios no es algo que simplemente ocurre, es el resultado de una búsqueda deliberada, un deseo profundo de conocerlo más y de caminar en su voluntad. La Biblia nos enseña que aquellos que buscan a Dios con todo su corazón lo encuentran. En Jeremías, capítulo 29, versículo 13, está escrito: Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Este versículo no solo es una promesa, sino también un llamado a una entrega total y sincera. Una relación íntima con Dios se construye a través de dos pilares esenciales: la oración y la meditación en su palabra. Estos dos elementos son inseparables y forman la base de nuestra comunión con Él. Primero, hablemos de la oración. Jesús mismo nos dio el ejemplo perfecto de cómo debe ser nuestra vida de oración. En Mateo capítulo 6, versículo 6, Él dijo: Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto, y tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Este pasaje nos muestra la importancia de un tiempo personal con Dios, apartado de las distracciones y enfocado únicamente en hablar con Él. La oración no es solo un momento para pedir cosas a Dios, es un diálogo, una comunicación constante en la que le abrimos nuestro corazón, compartimos nuestras cargas y también escuchamos su voz. En Filipenses, capítulo 4, versículo 6, se nos anima a no estar ansiosos por nada, sino a presentar nuestras peticiones a Dios en oración y ruego, con acción de gracias. La oración sincera y constante nos mantiene conectados con Dios, renovando nuestro espíritu y fortaleciendo nuestro fervor por Él. Además de la oración, meditar en la palabra de Dios es esencial para mantenernos en el fuego del Espíritu. La Biblia es la voz de Dios escrita, y a través de ella conocemos su carácter, su voluntad y sus promesas. Josué, capítulo 1, versículo 8, nos da una instrucción clara: recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. Este pasaje no solo nos llama a leer la palabra, sino a meditar en ella, a reflexionar profundamente y a aplicarla en nuestra vida diaria. Cuando leemos y meditamos en las Escrituras, el Espíritu Santo obra en nosotros, iluminando nuestro entendimiento y dándonos sabiduría. En el Salmo capítulo 119, versículo 105, se nos recuerda: Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. La palabra de Dios nos guía, nos corrige y nos alienta, manteniendo vivo el fuego de nuestra relación con Él. Sin embargo, para desarrollar una relación íntima con Dios, también debemos buscar su presencia constantemente. Esto no significa solo asistir a un lugar de adoración,
sino anhelar su presencia en cada aspecto de nuestra vida. En el Salmo capítulo 42, versículo 1, el salmista expresa este deseo profundo. Como el ciervo anhela las corrientes de agua, así te anhelo a ti, oh Dios. Este nivel de hambre espiritual nos lleva a buscar más de Él, a no conformarnos con una fe superficial, sino a sumergirnos profundamente en su amor y su verdad. Otro aspecto importante de nuestra relación con Dios es la rendición total. En Lucas capítulo 9, versículo 23, Jesús nos dice: si alguien quiere ser mi discípulo, debe negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirme. Rendirse a Dios significa poner nuestras vidas completamente en sus manos, confiar en su plan y obedecer su voluntad, incluso cuando no entendemos el camino. Esta rendición nos mantiene humildes y dependientes de Él, permitiéndonos experimentar su poder en nuestra debilidad. También es fundamental recordar que nuestra relación con Dios no se basa en nuestras propias fuerzas, sino en su gracia. En Efesios capítulo 2, versículo 8 se nos enseña: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Reconocer que nuestra comunión con Él es un regalo inmerecido nos lleva a vivir con gratitud y reverencia, avivando nuestro fervor por su presencia. Finalmente, para profundizar en nuestra relación con Dios, debemos estar dispuestos a apartar tiempo y espacio para Él, incluso en medio de nuestras ocupaciones. En Marcos capítulo 1, versículo 35, se describe cómo Jesús, a pesar de sus múltiples actividades, buscaba tiempo para estar a solas con el Padre. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Siguiendo este ejemplo, debemos priorizar nuestra comunión con Dios sobre todas las cosas. Establecer y mantener una relación íntima con Dios no es una tarea de un solo día, sino un compromiso constante. A medida que cultivamos nuestra vida de oración, meditamos en su palabra y buscamos su presencia, el fuego del Espíritu Santo arderá en nosotros, guiándonos y transformándonos para vivir conforme a su propósito. Para permanecer en el fuego por Dios, no podemos caminar solos. La Biblia nos enseña que la fe se fortalece en comunidad, donde los creyentes se apoyan, se edifican mutuamente y crecen juntos en el Señor. Dios no diseñó nuestra vida espiritual para que la vivamos en aislamiento, sino como parte de un cuerpo, el cuerpo de Cristo. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 12, Pablo explica: así como un cuerpo, aunque es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo, así también Cristo. Esto nos recuerda que cada uno de nosotros tiene un papel dentro de la comunidad de fe. La comunidad de fe es un lugar donde encontramos ánimo y fortaleza para nuestra vida espiritual. En Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25, se nos exhorta: preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón, ahora que vemos que aquel día se acerca. Aquí, la palabra de Dios nos llama a no abandonar la comunión con otros creyentes, porque en ella encontramos apoyo para perseverar y avanzar en nuestra relación con Dios. Cuando nos reunimos como iglesia, no solo nos fortalecemos, sino que también recibimos enseñanza y guía espiritual. En Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12, Pablo explica que Dios dio dones a la iglesia como pastores y maestros para equipar a los creyentes para la obra del ministerio y edificar el cuerpo de Cristo. Al participar activamente en la comunidad de fe, aprendemos más sobre la palabra de Dios y somos desafiados a vivir conforme a ella. La comunidad también nos ayuda a mantenernos responsables en nuestra fe.
En Proverbios capítulo 27, versículo 17, está escrito: El hierro se afila con hierro, y el hombre en el trato con el hombre. Esto significa que, al interactuar con otros creyentes, somos desafiados a crecer, a dejar atrás actitudes y hábitos que no agradan a Dios, y a vivir una vida que refleje su amor y su santidad. Las relaciones en la comunidad de fe son un espejo que nos ayuda a ver dónde necesitamos mejorar y cómo podemos acercarnos más a Dios. Además, la comunidad de fe es un lugar donde experimentamos el amor de Dios de manera tangible. En Juan, capítulo 13, versículo 35, Jesús dijo: De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. La iglesia es un lugar donde ese amor se expresa a través del cuidado mutuo, el servicio y el apoyo en los momentos difíciles. Cuando nos amamos unos a otros como Jesús nos amó, encendemos el fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas y damos testimonio de su poder al mundo. La comunidad también es un lugar de oración compartida. En Mateo capítulo 18, versículo 20, Jesús dijo: Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La oración en comunidad tiene un poder especial porque une nuestras voces y nuestros corazones en un clamor conjunto a Dios. A través de la oración comunitaria, vemos cómo el Espíritu Santo obra en maneras extraordinarias, fortaleciendo nuestra fe y renovando nuestra pasión por el Señor. Ser parte de una comunidad de fe también significa servir y ser servido. En 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10, se nos instruye: Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Dios nos ha dado dones y talentos para usarlos en beneficio de los demás, y la comunidad de fe es el lugar donde podemos ponerlos en práctica. Al servir a otros, no solo edificamos a la iglesia, sino que también mantenemos el fuego del Espíritu Santo ardiendo en nuestro interior. Un aspecto crucial de la comunidad de fe es la unidad. En Efesios capítulo 4, versículo 3, Pablo nos llama a esforzarnos por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. La unidad no significa que todos sean iguales, sino que, a pesar de nuestras diferencias, estamos unidos por un propósito común: glorificar a Dios y extender su reino. Cuando hay unidad en la iglesia, el Espíritu Santo se mueve poderosamente, avivando el fuego en cada corazón. La comunidad de fe también nos da una visión eterna. Al reunirnos con otros creyentes, recordamos que no somos de este mundo, sino que nuestra ciudadanía está en los cielos. En Filipenses capítulo 3, versículo 20, Pablo dice: En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Esta perspectiva nos ayuda a mantenernos firmes en nuestra fe, sabiendo que nuestro destino final es estar con el Señor por toda la eternidad. Finalmente, debemos recordar que ser parte de una comunidad de fe no es solo recibir, sino también dar. En Hechos capítulo 20, versículo 35, Pablo nos recuerda las palabras de Jesús: Hay más dicha en dar que en recibir. Al dar nuestro tiempo, recursos y amor a los demás, experimentamos una alegría y una plenitud que avivan nuestra pasión por Dios y su obra. La comunidad de fe no es perfecta, porque está compuesta por personas imperfectas. Sin embargo, es el lugar donde Dios nos moldea, nos edifica y nos enseña a vivir como seguidores de Cristo. Al participar activamente en la iglesia, fortalecemos nuestra relación con Dios, renovamos nuestro fervor espiritual y nos mantenemos en el fuego del Espíritu Santo, listos para cumplir su propósito en nuestras vidas. El fuego de Dios en nuestra vida no se mantiene solo para nuestro beneficio personal, sino que está diseñado para que lo compartamos con otros. El servicio a los demás es un medio poderoso que Dios utiliza para avivar ese fuego en nuestro interior. Cuando servimos,
no solo cumplimos con el propósito de Dios, sino que también experimentamos una transformación espiritual que fortalece nuestra relación con Él y con las personas que nos rodean. Jesús mismo dejó claro que el servicio es un componente esencial de la vida cristiana. En Marcos capítulo 10, versículo 45, dijo: «Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos». El servicio comienza con la disposición de nuestro corazón. No se trata de una obligación, sino de un acto de amor y gratitud hacia Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. En 1 de Juan, capítulo 4, versículo 19, se nos recuerda: «Nosotros amamos, porque Él nos amó primero». Este amor que hemos recibido de Dios nos impulsa a actuar en beneficio de otros, reflejando su carácter a través de nuestras acciones. Un ejemplo poderoso del servicio lo encontramos en Jesús lavando los pies de sus discípulos. En Juan capítulo 13, versículos 14 y 15, Jesús les dijo: «Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo, para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes». Este acto de humildad nos enseña que el servicio no tiene que ver con nuestra posición o estatus, sino con nuestra disposición a ponernos al nivel de los demás para satisfacer sus necesidades. Cuando servimos con humildad, seguimos el ejemplo de Cristo y fortalecemos nuestro espíritu. El servicio también nos conecta con el propósito de Dios para nuestras vidas. En Efesios capítulo 2, versículo 10, Pablo dice: «Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano, a fin de que las pongamos en práctica». Este pasaje nos recuerda que el servicio no es algo opcional, sino una parte integral de nuestra identidad como hijos de Dios. Cuando servimos, caminamos en las obras que Dios preparó para nosotros, y esto nos llena de gozo y satisfacción espiritual. Además, el servicio es una forma de adorar a Dios. En Romanos capítulo 12, versículo 1, Pablo nos insta: «Por tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios». Ofrecer nuestra vida en servicio a los demás es una manera práctica de honrar a Dios y demostrarle nuestro amor y devoción. El poder del servicio no solo beneficia a los demás, sino que también nos transforma a nosotros mismos. En Proverbios capítulo 11, versículo 25, se nos dice: «El que es generoso prospera, el que reanima será reanimado». Este principio nos enseña que cuando damos de nuestro tiempo, energía y recursos, experimentamos una renovación en nuestro interior. El acto de servir nos aleja del egoísmo y nos ayuda a desarrollar un corazón lleno de compasión y empatía. El servicio también nos permite ser testigos del poder de Dios en acción. Cuando ministramos a otros en su nombre, vemos cómo Él obra en sus vidas, transformándolas y llevándolas a su presencia. En Mateo capítulo 25, versículos 35 y 36, Jesús dice: «Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron». Aquí Jesús nos recuerda que cuando servimos a los necesitados, en realidad estamos sirviendo a Él. Este entendimiento profundiza nuestro compromiso y renueva nuestro deseo de seguir su ejemplo. Otro aspecto importante del servicio es que nos ayuda a superar las barreras personales que pueden enfriar nuestro fuego espiritual, como el orgullo, la apatía o el miedo. Cuando nos enfocamos en las necesidades de los demás, aprendemos a confiar en Dios para suplir nuestras propias carencias. En 2 de Corintios capítulo 9, versículo 8, Pablo escribe: «Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario».
y toda buena obra abunde en ustedes. Este pasaje nos asegura que Dios provee todo lo que necesitamos para cumplir con su llamado al servicio. El servicio también es un medio por el cual Dios nos moldea y nos prepara para tareas mayores. En Lucas, capítulo 16, versículo 10, Jesús dijo: «El que es honesto en lo poco, también lo será en lo mucho». Cuando somos fieles en servir en las pequeñas cosas, demostramos nuestra disposición a ser usados por Dios para su gloria, y esto nos lleva a experimentar un crecimiento espiritual constante. Es importante recordar que el servicio no siempre implica grandes gestos o acciones visibles. A veces, los actos más pequeños tienen el mayor impacto. En Mateo capítulo 10, versículo 42, Jesús dijo: «Y cualquiera que dé siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños porque es mi discípulo, les aseguro que no perderá su recompensa». Esto nos muestra que cualquier acto de servicio, por pequeño que sea, tiene un valor eterno cuando se hace con amor y en obediencia a Dios. El poder del servicio radica en su capacidad de unirnos más a Dios, a los demás y a nuestro propósito divino. Al dedicar nuestra vida a servir a los demás, seguimos el ejemplo de Cristo, reflejamos su amor y experimentamos una renovación constante en nuestro espíritu. Servir no solo aviva el fuego de Dios en nosotros, sino que también extiende ese fuego a quienes nos rodean, impactando sus vidas y glorificando a nuestro Padre Celestial. La obediencia radical es un componente esencial para permanecer en el fuego de Dios. Cuando hablamos de obediencia radical, nos referimos a un nivel de entrega total a la voluntad de Dios, un compromiso que no depende de las circunstancias ni de nuestras emociones, sino de una fe profunda en que los caminos de Dios siempre son mejores que los nuestros. La Biblia nos enseña que la obediencia es la prueba definitiva de nuestro amor por Dios. En Juan capítulo 14, versículo 15, Jesús dijo: «Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos». La obediencia radical comienza con el reconocimiento de que Dios es soberano y que su palabra es nuestra guía absoluta. En Deuteronomio capítulo 5, versículo 33, se nos instruye: «Sigan por el camino que el Señor su Dios les ha trazado, para que vivan, prosperen y disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer». Este versículo resalta que la obediencia no solo agrada a Dios, sino que también trae bendición a nuestra vida. Sin embargo, esta obediencia no puede ser parcial ni condicionada, debe ser completa y sin reservas. Un ejemplo poderoso de obediencia radical lo encontramos en la vida de Abraham. En Génesis capítulo 22, Dios le pidió algo que parecía impensable: sacrificar a su hijo Isaac. En el versículo 2, Dios dijo: «Toma a tu hijo único, el que tanto amas, y ve a la región de Moria. Sacrifícalo allí como holocausto en el monte que yo te indicaré». Aunque esta prueba era extremadamente difícil, Abraham obedeció sin cuestionar, confiando en que Dios tenía un propósito mayor. Su obediencia radical no solo mostró su fe, sino que también resultó en una promesa renovada de bendición. En el versículo 17, Dios le dijo: «Te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena a la orilla del mar». Este tipo de obediencia requiere fe y confianza total en el carácter de Dios. A menudo, obedecer a Dios nos llevará por caminos que no entendemos completamente, pero debemos recordar que sus planes siempre son para nuestro bien. En Jeremías, capítulo 29, versículo 11, Dios declara: «Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes», afirma el Señor, «planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza». Este conocimiento debe motivarnos a seguir sus mandatos incluso cuando parecen difíciles o ilógicos. La obediencia radical también implica actuar de inmediato cuando Dios nos llama. En Mateo capítulo 4 versículos 19 y 20, Jesús
llamó a Pedro y a Andrés diciendo: «Síganme, y los haré pescadores de hombres». En el versículo 20 leemos: «Al instante dejaron las redes y lo siguieron». La respuesta de estos discípulos muestra que obedecer a Dios no debe posponerse. Debemos estar dispuestos a dejar todo por seguirlo. Otro aspecto crucial de la obediencia radical es la disposición a renunciar a nuestras propias ideas, deseos y planes para alinearnos con la voluntad de Dios. En Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, se nos instruye: «Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él allanará tus sendas». Esta confianza absoluta en Dios nos permite obedecer incluso cuando no comprendemos completamente sus instrucciones. La obediencia radical también requiere una actitud de humildad. En Filipenses, capítulo 2, versículo 8, se describe la obediencia de Jesús. «Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz». Jesús es nuestro mayor ejemplo de obediencia radical, demostrando que estar en el fuego de Dios implica someterse completamente a su voluntad, sin importar el costo. Es importante señalar que la obediencia radical no siempre será fácil, pero siempre será recompensada. En Lucas, capítulo 11, versículo 28, Jesús dijo: «Dichosos más bien quienes oyen la palabra de Dios y la obedecen». La verdadera bendición no está en saber lo que Dios nos dice, sino en ponerlo en práctica. Esta obediencia trae paz, propósito y una conexión más profunda con el Espíritu Santo. También debemos recordar que la obediencia radical implica vivir en santidad. En 1 de Pedro capítulo 1, versículo 16, está escrito: «Sean santos, porque yo soy santo». Vivir en obediencia significa apartarnos del pecado y buscar agradar a Dios en todo lo que hacemos. Esta santidad no es algo que logramos por nuestras propias fuerzas, sino por el poder del Espíritu Santo que obra en nosotros. La obediencia radical nos transforma desde adentro y nos permite ser luz para los demás. En Mateo capítulo 5, versículo 16, Jesús nos llama a ser un ejemplo vivo. «Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo». Nuestra obediencia no solo glorifica a Dios, sino que también inspira a otros a buscarlo. Por último, debemos recordar que la obediencia radical está motivada por el amor. En 1 de Juan capítulo 5, versículo 3, se nos dice: «En esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos, y estos no son difíciles de cumplir». Cuando obedecemos a Dios por amor, no sentimos su voluntad como una carga, sino como un privilegio de caminar en comunión con Él. La obediencia radical nos permite vivir una vida en el centro de la voluntad de Dios, avivando el fuego del Espíritu en nosotros y preparando nuestro corazón para cumplir con su propósito eterno. Este camino de entrega total nos lleva a experimentar su presencia de manera más profunda y a reflejar su gloria en cada área de nuestra vida. Un corazón lleno de gratitud y alabanza es clave para permanecer en el fuego de Dios. La gratitud no es solo un acto de cortesía hacia Dios, sino una expresión profunda de reconocimiento por su bondad, su amor y su fidelidad. La alabanza, por otro lado, es la exaltación de su grandeza y un acto de adoración que nos conecta con su presencia. Ambos elementos, cuando son practicados continuamente, avivan el fervor espiritual y nos ayudan a mantenernos firmes en nuestra fe. La Biblia nos enseña que la gratitud debe ser una actitud constante en la vida del creyente. En 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, Pablo exhorta: «Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús». Este versículo nos muestra que la gratitud no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestro entendimiento de que Dios está obrando en todo momento, incluso en las dificultades. Mantener un corazón agradecido
nos ayuda a enfocarnos en las bendiciones de Dios y a confiar en su propósito, en lugar de dejarnos llevar por las preocupaciones o los desafíos de la vida. El Salmo capítulo 100, versículo 4, también nos invita a entrar en la presencia de Dios con gratitud. Entren por sus puertas con acción de gracias, vengan a sus atrios con himnos de alabanza, denle gracias, alaben su nombre. La gratitud no solo es una respuesta a las bendiciones que hemos recibido, sino una puerta de entrada a una relación más profunda con nuestro Creador. Cuando expresamos agradecimiento a Dios, estamos reconociendo su soberanía y su cuidado constante en nuestras vidas. La alabanza, por otro lado, es una expresión activa de nuestra fe y devoción. En Hebreos capítulo 13, versículo 15, se nos anima: por tanto, ofrezcamos continuamente a Dios mediante Jesucristo un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Este sacrificio de alabanza no depende de cómo nos sentimos, sino de nuestra decisión de honrar a Dios en todo momento. La alabanza nos eleva por encima de nuestras circunstancias y nos permite enfocarnos en la grandeza de Dios, recordándonos que Él es digno de nuestra adoración. Un ejemplo poderoso de gratitud y alabanza lo encontramos en la vida de David. En el Salmo capítulo 34, versículo 1, David declara: «Bendeciré al Señor en todo tiempo, mis labios siempre lo alabarán». Este compromiso de alabar a Dios continuamente, incluso en momentos de adversidad, es un reflejo de un corazón que confía plenamente en Él. La vida de David nos enseña que la alabanza no es solo una respuesta emocional, sino una disciplina espiritual que nos mantiene conectados con Dios. La gratitud y la alabanza también tienen el poder de transformar nuestras circunstancias. En Hechos, capítulo 16, versículos 25 y 26, encontramos a Pablo y Silas encarcelados por predicar el Evangelio. En lugar de quejarse o lamentarse, comenzaron a orar y cantar himnos a Dios. Como resultado, de repente, se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante, se abrieron todas las puertas y los presos se soltaron de sus cadenas. Este relato nos muestra que cuando alabamos a Dios en medio de nuestras pruebas, Él obra de maneras extraordinarias, trayendo libertad y victoria. La gratitud y la alabanza también nos ayudan a mantener una perspectiva correcta de la vida. En Filipenses capítulo 4, versículo 6, Pablo escribe: «No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias». Este versículo nos recuerda que la gratitud es una forma de liberar nuestras preocupaciones en manos de Dios, confiando en que Él tiene el control. Al alabarlo y agradecerle, nuestros corazones se llenan de paz y esperanza, fortaleciendo nuestra fe y avivando el fuego del Espíritu Santo en nosotros. Es importante destacar que la gratitud y la alabanza no solo son individuales, sino también comunitarias. En el Salmo capítulo 149, versículo 1, se nos exhorta: «Alaben al Señor, canten al Señor un cántico nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de sus fieles». La alabanza colectiva une a los creyentes y crea un ambiente donde la presencia de Dios puede manifestarse de manera poderosa. Cuando alabamos juntos, edificamos nuestra fe y animamos a otros a buscar más de Dios. La gratitud también nos lleva a reconocer las bendiciones que muchas veces damos por sentado. En Santiago capítulo 1, versículo 17, se nos recuerda: «Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las luces celestiales». Reconocer que todo lo bueno en nuestra vida proviene de Dios nos impulsa a vivir con un corazón agradecido y lleno de alabanza. Otro aspecto crucial de la gratitud y la alabanza es que nos ayudan a resistir la tentación de la queja y el descontento. En el libro de Números capítulo 14, el pueblo de Israel se quejó repetidamente contra Dios durante su travesía por el desierto, lo que les llevó a perder de vista sus promesas.
Este ejemplo nos advierte sobre cómo la falta de gratitud puede apagar nuestro fuego espiritual. En cambio, cuando cultivamos un espíritu agradecido, mantenemos viva nuestra pasión por Dios y su obra. La alabanza también tiene el poder de derribar barreras espirituales. En el libro de Josué capítulo 6, encontramos cómo el pueblo de Israel derribó los muros de Jericó a través de su obediencia y alabanza. Este relato nos enseña que cuando alabamos a Dios con todo nuestro corazón, incluso las barreras más grandes pueden ser removidas, permitiéndonos avanzar en su propósito. Mantener un corazón de gratitud y alabanza requiere una práctica constante. No se trata solo de palabras, sino de un estilo de vida que reconoce a Dios en cada aspecto de nuestra existencia. Al hacerlo, experimentamos una renovación espiritual que aviva el fuego de su presencia en nosotros, transformándonos y preparándonos para cumplir su propósito eterno. Perseverar en el fuego de Dios es un llamado constante para cada creyente. Este fuego no es solo una emoción pasajera o un entusiasmo momentáneo, sino una presencia continua del Espíritu Santo que guía, transforma y fortalece nuestras vidas. La Biblia nos enseña que este fuego debe ser avivado constantemente, como Pablo le recordó a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 6. Por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Este pasaje resalta que el fuego espiritual no se mantiene por sí solo. Requiere de nuestra dedicación y compromiso. La perseverancia en el fuego de Dios comienza con un deseo genuino de buscar su presencia. En Mateo capítulo 5, versículo 6, Jesús dijo: «Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados». Esta hambre y sed espiritual nos impulsa a no conformarnos con una relación superficial con Dios, sino a buscarlo más profundamente cada día. Cuando cultivamos este anhelo, el fuego del Espíritu Santo arde con más intensidad en nuestro interior. Un elemento clave para perseverar en el fuego de Dios es la oración constante. En Lucas capítulo 18, versículo 1, Jesús les enseñó a sus discípulos que siempre debían orar y no desanimarse. La oración no solo es el medio por el cual nos comunicamos con Dios, sino también el canal a través del cual recibimos fuerza, dirección y renovación espiritual. Cuando dedicamos tiempo a orar, el Espíritu Santo obra en nosotros, avivando nuestra pasión y ayudándonos a superar cualquier obstáculo que enfríe nuestro fervor. Otro aspecto fundamental es la dependencia continua de la palabra de Dios. En Salmos capítulo 119, versículo 105 se nos dice: «Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero». La Biblia no solo nos guía, sino que también alimenta nuestro espíritu, fortaleciéndonos para perseverar en la fe. Al leer y meditar en las Escrituras, el Espíritu Santo ilumina nuestro entendimiento y nos equipa para enfrentar los desafíos de la vida mientras mantenemos vivo el fuego espiritual. La perseverancia también requiere resistencia frente a las pruebas y dificultades. En 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 12, se nos advierte: «Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando, como si fuera algo insólito. Las pruebas no son un signo de que Dios nos ha abandonado, sino una oportunidad para que nuestro carácter sea moldeado y nuestra fe sea refinada. Tal como el oro es purificado en el fuego, nuestras vidas son transformadas cuando enfrentamos las pruebas con confianza en Dios, sabiendo que Él está obrando para nuestro bien. La comunidad de fe también juega un papel crucial en nuestra perseverancia. En Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25, se nos anima a preocuparnos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras, y a no dejar de congregarnos. La comunión con otros creyentes nos ayuda a mantenernos enfocados en nuestro caminar con Dios y nos da el apoyo necesario para avivar el fuego del Espíritu en nuestras vidas. Perseverar en el fuego de Dios también implica un compromiso constante con la obediencia.
En Juan, capítulo 14, versículo 21, Jesús declaró: El que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. La obediencia a la palabra de Dios no solo nos mantiene en su voluntad, sino que también nos abre la puerta para experimentar su presencia de manera más profunda. La gratitud y la alabanza son herramientas poderosas para perseverar en el fuego de Dios. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, se nos exhorta: Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Un corazón agradecido y una actitud de alabanza nos ayudan a enfocarnos en la fidelidad de Dios, incluso en medio de las dificultades, y mantienen viva nuestra pasión por Él. La perseverancia también implica una entrega diaria a Dios. En Lucas capítulo 9, versículo 23, Jesús dijo: Si alguien quiere ser mi discípulo, debe negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirme. Esta entrega no es algo que hacemos una sola vez, sino un acto continuo de rendición a la voluntad de Dios. Al hacerlo, permitimos que el Espíritu Santo obre en nosotros, renovando nuestro compromiso y avivando el fuego en nuestro corazón. Además, debemos recordar que no estamos solos en este camino. En Filipenses capítulo 2, versículo 13, Pablo escribe: Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Dios no solo nos llama a perseverar, sino que también nos capacita para hacerlo. Su Espíritu Santo nos da la fuerza y la determinación para seguir adelante, incluso cuando enfrentamos desafíos. Perseverar en el fuego de Dios también significa ser conscientes de las distracciones que pueden apagar nuestra pasión espiritual. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, se nos advierte: No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Mantener nuestro enfoque en las cosas de Dios y no en las distracciones temporales nos ayuda a permanecer firmes en nuestra fe y a mantener vivo el fuego del Espíritu. La perseverancia es un proceso continuo que requiere disciplina, fe y dependencia de Dios. Al buscar su presencia, vivir en obediencia, cultivar la gratitud y depender de su fuerza, podemos mantener el fuego del Espíritu Santo ardiendo en nuestro interior. Este fuego nos transforma, nos capacita para cumplir su propósito y nos prepara para el día en que estaremos cara a cara con nuestro Salvador. Para perseverar en el fuego de Dios y vivir una vida transformada por su Espíritu, es fundamental llevar lo aprendido a la práctica diaria. La fe no se limita al conocimiento teórico, sino que debe manifestarse en nuestras acciones, pensamientos y decisiones. La Biblia nos llama no solo a ser oyentes, sino también hacedores de la palabra. En Santiago capítulo 1, versículo 22, se nos instruye: No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El primer paso práctico es establecer una rutina espiritual consistente. En Mateo capítulo 6, versículo 33, Jesús dijo: Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Esto implica comenzar cada día con oración, lectura de la palabra y tiempo en su presencia. Por ejemplo, dedicar los primeros minutos de la mañana a orar y meditar en un pasaje bíblico ayuda a centrar nuestro corazón y mente en Dios. Tener un horario fijo nos ayuda a crear un hábito espiritual que fortalece nuestra relación con Él. El segundo paso práctico es desarrollar una vida de oración constante. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, Pablo nos insta: oren sin cesar. Esto no significa estar todo el día de rodillas, sino mantener una actitud de comunión con Dios en todo momento. Por ejemplo, podemos orar mientras caminamos, trabajamos o realizamos tareas cotidianas. Hablar con Dios de manera continua
nos ayuda a estar conscientes de su presencia y a depender de Él en cada aspecto de nuestra vida. El tercer paso es aplicar los principios de la palabra de Dios a nuestras decisiones diarias. En Josué, capítulo 1, versículo 8, se nos dice: recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Esto implica usar la Biblia como nuestra guía en cada área de la vida, desde nuestras relaciones hasta nuestras finanzas. Por ejemplo, cuando enfrentamos un conflicto, podemos recordar el llamado de Jesús a perdonar en Mateo capítulo 6, versículo 14. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Un cuarto paso es priorizar la comunión con otros creyentes. En Hebreos capítulo 10, versículo 25, se nos exhorta a no dejar de congregarnos. Esto significa asistir regularmente a la iglesia, participar en estudios bíblicos y servir en comunidad. Por ejemplo, unirnos a un grupo pequeño nos brinda la oportunidad de crecer juntos en la fe, recibir ánimo y compartir nuestras luchas. Además, el apoyo mutuo nos ayuda a mantenernos firmes en nuestro caminar con Dios. El quinto paso práctico es involucrarse activamente en el servicio a los demás. En Marcos capítulo 10, versículo 45, Jesús dijo: porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Servir puede incluir actos pequeños como ayudar a un vecino, orar por un amigo o participar en actividades de la iglesia. Al hacerlo, no solo reflejamos el amor de Dios, sino que también experimentamos el gozo de ser sus instrumentos. Otro paso importante es cultivar un corazón agradecido. En Filipenses capítulo 4, versículo 6, se nos dice: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Practicar la gratitud diaria, escribiendo o expresando en oración 3 cosas por las que estamos agradecidos, nos ayuda a mantener una perspectiva positiva y a reconocer la fidelidad de Dios en nuestras vidas. El séptimo paso es practicar la alabanza en toda circunstancia. En Salmos capítulo 103, versículo 1, el salmista declara: alaba, alma mía, al Señor, alabe todo mi ser su santo nombre. Esto puede incluir cantar canciones de adoración, meditar en los atributos de Dios o simplemente declarar su grandeza. Por ejemplo, dedicar unos minutos al día a escuchar música cristiana y cantar alabanzas nos conecta con la presencia de Dios y fortalece nuestro espíritu. El octavo paso práctico es aprender a confiar en Dios en medio de los desafíos. En Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, se nos dice: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Esto significa entregar nuestras preocupaciones a Dios y creer que Él está obrando, incluso cuando no entendemos su plan. Por ejemplo, cuando enfrentamos incertidumbre, podemos practicar repetir promesas bíblicas como Filipenses capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El noveno paso es ser intencionales en evitar las distracciones que enfrían nuestro fervor espiritual. En Colosenses capítulo 3, versículo 2, se nos instruye: concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esto puede incluir limitar el tiempo que pasamos en actividades innecesarias y dedicar más tiempo a cosas que edifican nuestra fe, como leer libros cristianos, escuchar sermones o compartir el Evangelio con otros. El décimo paso es buscar el poder del Espíritu Santo para vivir una vida victoriosa. En Hechos capítulo 1, versículo 8, Jesús prometió: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra.
Esto implica pedir diariamente al Espíritu Santo que nos llene, nos guíe y nos capacite para cumplir con su propósito. Por último, podemos practicar la reflexión diaria sobre nuestro caminar con Dios. En Salmos, capítulo 139, versículo 23, el salmista ora: Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Dedicar unos minutos al final de cada día para evaluar cómo vivimos nuestra fe nos ayuda a identificar áreas donde podemos crecer y a renovar nuestro compromiso de seguir a Cristo. Llevar a la práctica estos pasos nos permite no solo permanecer en el fuego de Dios, sino también vivir una vida que refleja su gloria y transforma nuestro entorno. Cada acción, por pequeña que parezca, contribuye a mantener viva nuestra relación con Él y a cumplir su propósito en nuestras vidas. Antes de finalizar el video, quisiera invitarte nuevamente a descargar el devocional 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. Te guiará diariamente en momentos de oración y meditación en las Escrituras, proporcionando la disciplina necesaria para mantener una práctica espiritual organizada y comprometida. A lo largo de los 30 días, serás conducido a encontrar fuerzas en Dios para enfrentar los desafíos cotidianos con más claridad y propósito. Además, este devocional ofrece oraciones enfocadas para interceder por áreas esenciales de tu vida, como familia, trabajo y salud. Cada día es una oportunidad para profundizar tu conexión con Dios y experimentar transformaciones reales e impactantes en todas las áreas de tu día a día. Si buscas una manera práctica y eficaz de fortalecer tu vida espiritual y crear una rutina sólida de oración, este devocional es una excelente herramienta para ayudarte en esta jornada. Así que haz clic en el link del primer comentario fijado y descarga ahora mismo en tu celular el devocional 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. No pierdas esta oportunidad. Haz clic ahora mismo en el link del primer comentario fijado. Espero sinceramente que hayas disfrutado de este video y que haya sido una bendición para tu vida. Quiero animarte a compartir este mensaje. Piensa en 1, 2 o 3 personas que conozcas que puedan estar necesitadas de escuchar esta palabra hoy. Envía este mensaje a ellas, pues Dios puede estar queriendo usar a ti para tocar y transformar la vida de estas personas. No olvides suscribirte al canal para no perder ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo es muy importante para que podamos seguir compartiendo la palabra de Dios y alcanzando más vidas. Que Dios te bendiga abundantemente y hasta el próximo video. Quédate con Dios.